Un saludo al bebé Sebastián Ceballos Rivera, que hoy cumple 7 meses, de parte de su mamá Carmen. A lo mejor no entiende todavía el niño, pero intuye. Y también a Diego Ramírez Calvo, que cumple 10 años. Felicidades, Diego. Que pases tu día muy contento, muy feliz, que te celebren como mereces, Diego Ramírez Calvo. Nacho Marván. Broso, buenos días. Buenos días. Te acompaño en tu medio dolor. Broso, buen día. Pues está tristísimo por el partido de Juan José Rodríguez. Aquí estamos, Broso. Dolor y medio. Dolor y medio, porque de la reforma. Dolor y medio. Los viernes siempre son buenos, pero ayer jueves fue un mal día. Fue para Nacho. Llegó quebrado. Es como 3-0. Llegó afectado. Les voy a confesar. Obviamente estoy muy encabronado. Sí. Por lo del partido. Y me había negado a leer la iniciativa para no hacer más coraje. Pero pues por obligación con el público tengo que leerla, ¿no? Digamos, un compromiso. Pues sí. Está divertidísima, hombre. Una cantinflada, pero sensacional. Fíjate nada más, como ustedes ya se imaginarán. Se refiere, Nacho, a que aquí se prohíbe por acá. No, y no leí la exposición de motivos, porque eso sí ya no es insulto. Nada más, los 25, 26, 27 quedaron. No estás de acuerdo porque quedaron más o menos claros. Sí. El otro es un galimatías. Tipo reforma política, otro bodrio igualito. ¿De qué hablas? De los transitorios. El régimen transitorio. Tiene más Llega todo lo que afirmas en la parte constitucional. Es lo más grande. Y eso se queda mucho abierto. Ahorita hablaremos, van a ver. Es el tema, ¿no? Pero mira, yo creo que no es solamente el tema, sino que habría que ponernos a considerar si en realidad yo creo que esta reescritura apresurada de la historia, y aquí Marván y el señor Rodríguez Prats, que son personas de estudio y de gabinete y que están llenos de lecturas y que nos pueden explicar las cosas, quizás pudiéramos plantear las cosas desde este punto de vista. Si toda reforma implica una destrucción, o necesita también de una traición de aquello que está modificando. No se puede reformar algo sin destruir lo anterior. Y hay cosas que no deberías destruir si te apegas a los valores que recibiste de aquello que estás destruyendo. Ajá. Entonces, estamos reescribiendo la historia, porque la historia no es lo que ya hicimos, sino lo que queremos hacer. O simplemente estamos actuando con la irresponsabilidad de alguien que necesita llevar este vehículo allá y acelera sin importarle si hay alguien en medio, algo en medio, o se pudiera hacer de otra manera. Finalmente, a mí me parece que todo este proceso legislativo, que estuvo lleno de actitudes ridículas por ambas partes. Me parece que por la parte del oficialismo proponente cae en una actitud de un triunfalismo olímpico, que solamente faltó que se pusieran los unos a los otros y las unas a las otras medallas de oro y guirnaldas de laureles, porque hemos hecho, ¿qué hicimos? Hemos hecho el futuro de México. Le hemos cambiado. Como dijo el presidente, el amigo del señor, no sabemos si para bien o para mal, pero ya lo cambiamos. Así dijo textual. Bueno, por otra parte. Fue sincero, como dice. Nada más déjame decir. Ahorita te vas a despachar en Loas. Si juntamos las dos reformas, vivimos la quincena trágica. Espérame, déjame. En una semana demolieron el sistema político electoral. Y en el otro cambiaron la naturaleza y orientación del Estado sin saber para bien o para mal. Déjame, Nacho, nomás terminar con esto. Porque, yo traté de describir el olimpismo victorioso, la Nike sentada en la curul. Bueno, me parece un exceso. De espíritu deportivo. Me parece un exceso. Pues estabas hablando del fútbol, tú dijiste. Bueno,
Me parece un exceso. Pero lo que me parece todavía peor es que ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron las oposiciones inteligentes en este país? Y asumiendo frases dignas de JJ, como los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? No encuentra este país opositores con clase, con categoría, que por lo menos llegaran al extremo de encuerarse en una tribuna legislativa. Pero encuérate bien, niño. No te quedes en chones, como si fueras el niñito de la pastorela. Encuérate de a de veras, encuérense todos. Háganle a los 400 pueblos, ya de perdida. Fáltenle al respeto bien a las cosas, o pónganse bien. No tomen el salón de sesiones, el salón de plenos, pero dejen abierto el otro. No jueguen. Entonces, vimos una ausencia de actitudes serias. No fue el cerco de las cazuelas y las cucharas. Es tan grotesco y tan ridículo y tan absurdo como la presidencia legítima con la banda presidencial de papel pétalo. No, así no se puede hacer oposición, digo yo. ¿Por qué? Porque entonces lo otro entra, como decían aquellos clásicos, como un cuchillo en la barra de mantequilla, ¿no? Sí. Frente a esa blandura, frente a esa exhibición. Que había que poner bombas. Pues, bueno, pues entonces si pongan la violencia, pues, no tienes mucho más que hacer, ¿eh? Yo no sé si la disyuntiva sea la bomba o el ridículo, pero no pusieron las primeras y abundaron en las segundas. Y no hay quien, desde el punto de vista de una inteligencia cultivada como la tuya, les pueda aplaudir, ¿eh? A ningunos. Ni a tu amigo Andrés, God Save the Heart, ¿no? Que se componga de ese. Si es que de veras le dio el supiritajo, porque yo cada vez más lo veo de un oportunismo cardíaco que me empieza a dar sospecha. Ay, cabrón. No sé si sea cierto o no. No sé. No. Yo no sé. A lo mejor es Fox operándose la columna para que Bush no le tome la llamada, ¿eh? No sé. Pero, mira, lo que tú estás... No lo sé, pero ahí se los dejo. Lo que estás planteando de fondo sí, no solamente es preocupante y duele, porque por muy grotesca que sea este grito victorioso del PRI-PAN, ese grito así de grotesco, y que además la parte opositora también acabe siendo grotesca, está bastante cañón. Está bastante cañón, porque dices, oye, por lo menos que valga la pena algo. No, yo no estoy completamente de acuerdo con Rafael. Es decir, sí hay que revisar, digamos, por qué la protesta en última instancia en este momento no cuajó. Pero no cuajó. En ese momento, no cuajó. No. Se puede articular, a lo mejor, si es por vía pacífica, hacia la consulta, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pero yo creo que el comportamiento de senadores, y ya no alcancé a ver el de los diputados en la discusión, fue de senadores de oposición, de PRD, PT y Ciudadanos, en la tribuna, en las reservas, digamos, que eso no se le dio difusión, es otro problema. Que eso no. Fue la actitud política dentro de las instituciones. Yo creo que tendríamos que, es decir, teníamos que jugar en las dos pistas. ¿Pero a qué no se le dio difusión? A la del Senado sí, pero a la de... No, la de diputados era... ¿Cuál seguimiento dabas si cerraron el salón? Bueno. ¿Y qué hicieron? Pues abrir el otro. No hubo debate en los diputados. No pasó por comisiones. No fue en comisiones. No pasó ni a comisiones. O sea, se fue directo al pleno. Por eso es que los diputados de la oposición reaccionaron. El debate fue en comisiones y fue en el Senado. Sí. Y como dijeron, digamos, todos estaban sordos y mudos. Sí. O sea, los colegas ahí de JJ y de Enrique nada más oían, sí. Era una como trámite. Con una soberbia, ¿qué? Con un menosprecio espantoso. Olvídate de la oposición que estaba ahí sentada. Nacho Marván. De la opinión pública mayoritaria que está y sigue estando en contra. Nacho Marván, estaban legislando por consigna. Y cuando tú legisles por consigna, no vas a estar discutiendo. Si a este bodrio le puedes llamar legislar. Bueno, esa es otra parte. Esa es otra parte. Una vez ya hecho, se legisló. Con el bodrio, sin el bodrio. Con los pecados
iguales o peores que se cometieron con la reforma esta electoral que fue, aquí no hemos dicho, una porquería. Fue la quincena trágica. Pero nomás date cuenta de una cosa, nunca el PAN había gobernado tanto como ahora que dejó el gobierno, ¿eh? Bueno, yo lo leí al revés. El PAN tiene más capacidad de destrucción como oposición que como gobierno. Pues fíjate. Y hay otra cosa. Y con esto yo termino y se los dejo ahí todo. Mira. No dejes. No. Hay una cosa criminal, absolutamente criminal, históricamente criminal. Una de las grandes oposiciones de hace 75 años en los medios de información y en la propaganda que estaba en contra de la expropiación industrial de las instalaciones petroleras, era que los mexicanos, eso decían los ingleses, que los mexicanos no tenían capacidad para administrar lo que habían expropiado. Entonces se crearon centros educativos, se creó el Instituto Politécnico Nacional. ¿Para qué? Para operar la industria nacional de la energía. Hoy, ese mismo argumento se impone en el Consejo de Administración. Aquí puede opinar todo el mundo, menos ustedes, mugrosos obreros. Sí. Ustedes están fuera. Ustedes son peones. Ustedes tienen chapopote en las uñas y me manchan mi tapete. Para afuera. Aquí vamos a tener consejeros profesionales. No hay representación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores no cuentan en una reforma de esta naturaleza. Que porque el sindicato es corrupto. El sindicato es corrupto, agarra a los corruptos y mételos al bote. Si de veras son corruptos, mételos a la cárcel. Pero en la reforma educativa no participan los maestros. Oye, y en la reforma petrolera no participan los petroleros. Ese punto no tiene desperdicio. No tiene desperdicio por las aristas. Si ustedes dicen, se va a sacar al sindicato del Consejo de Pemex, no se estaba hablando del sindicato, se estaba hablando de Romero de Champs. Y todo el mundo dijo, ¡qué chido! No va a estar Romero de Champs. Pero espérate, no es lo mismo Romero de Champs que los trabajadores petroleros de este país. Representantes de los trabajadores. Claro. Que no tiene por qué ser. Pero el caso, o sea, todo esto se saboreó a los olores de la fritanga de Romero de Champs, no de los trabajadores petroleros. El cual por lo pronto queda tan tranquilo como siempre. Claro. Porque el señor senador Romero de Champs sigue hoy al frente del sindicato. Sigue controlando el sindicato del cual tiene experiencia. El señor ni está sometido a juicio, ni se le conoce delito alguno. Simplemente es darle gusto a la otra reforma. A la reforma de papel, a la reforma de todos los días, ¿no? A la reforma que es el Cadereyta News. Entonces, sí, ¿no? A eso es a lo que hay que darle gusto en este país. Vamos a legislar para quedar bien con el Cadereyta News. Bueno, se cometió ese mismo error con la señora Gordillo. Confundir la parte con el todo. Y confundir ese todo con lo que ese todo representa. Una cosa es el Magisterio Nacional y otra cosa es el gremio de los trabajadores petroleros. Sí. Son dos cosas muy diferentes. Son dos paquetes distintos. Y después sus representaciones sindicales, pero si están más allá del gremio, no, o sea, ya veremos por qué están podridas. Porque finalmente los que las pudrieron son los mismos que ahora los echaron a la calle. Porque los trabajadores petroleros no tomaron la decisión del Pemex Gate, la tomó el sindicato. Y el PAN le dio al sindicato lo que le había quitado y el doble. Gracias a las buenas gestiones del señor Gil. No, y cuando estamos hablando de esos apellidos, desde luego también con lo que conlleva. O sea, porque además los favores y las luces personales, monetarias, bondadosas, altruistas, todo lo que llegan a abarcar. Y en otro paquete, los maestros, los obreros. Y hay otra cosa, Nacho, ya, a ver, espérate. Hay más. Espérame, nos falta esto.
posiblemente el único sector que se vea beneficiado con rapidez sea el otro sector de energía, que es el sector eléctrico. En el sector eléctrico las ventajas se van a ver más rápido. Sí. ¿Por qué? Porque si se baja el precio de los combustibles, se va a bajar el precio de la energía eléctrica y eso va a ser muy visible para la gente. Baja el precio de la gas. ¿Me dejas Y eso va a ser contestar? rápido. ¿Me dejas contestar tanta No, pendejada? déjame decir una cosa. Gracias, rápida. mano. Bueno, nada más deja de decirla. A ver. La analogía entre la reforma, la contrarreforma educativa o la reforma laboral educativa y esta contrarreforma energética es bastante completa, ¿eh? O sea, la disque reforma educativa está hecha con un odio a los maestros, con un odio al sindicato y con un odio al magisterio. Esta está hecha con destila odio a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Es como, no me atrevo a privatizarlas, pero me la liquidan rápido, ¿eh? Y todo lo que hace Pemex y Comisión de Electricidad ahora lo van a hacer una bola de organismos que inventan, etcétera, etcétera, con un profundo menosprecio, digamos, a trabajadores, ingenieros, técnicos de Pemex, digamos, que llevan años ahí trabajando. Y que desde luego en los discursos nunca faltaba esa parte de que quede muy claro que nuestro respeto a los trabajadores de la industria petrolera y de la industria de la luz, nosotros estamos viendo para que ellos ganen mejor el día de mañana. No, Esa era la parte. pero te saco del 123 porque te voy a hacer un apartado especial para remuneración. Que quién se qué quiera decir. Y un Y para outsourcing. poder correrte y todos los outsourcing que puedas posible. No. Por favor, Juan José. Mira, en primer lugar, Ya le dice... pueden apagar, ¿eh? Dice Rafael que Bush no le contestó el teléfono a Fox. Fue al revés. Fue al revés. Al revés. Y Bush lo dice en sus memorias. Bueno, ya. Por la cuestión de Irak. Bueno, nada más aclarándote. Pues es que deformas mucho la realidad. Bueno, lo que pasa es que te pones en muchos planos. Segundo, Gustavo Madero no es presidente del PAN. No, sí. No, es jefe de una pandilla. Que se ha posicionado del PAN, que se ha posicionado del PAN y lo vamos a sacar. por eso es y PAN. va a ir hasta penalmente. Por Bueno, eso es pandilla. Ahora, Es el pan. el PAN gobierna. ¿Puedes repetir lo que dijo el presidente de tu partido? Sí, digo, pobrecito, está desconociendo toda la doctrina panista. Le estamos cambiando el rostro de México, pero no sabemos si para bien o para mal. No, para bien. Y aquí voy. Oye, pero hasta donde sabemos, el señor está lo suficientemente machinado para reelegirse hasta donde sabemos. Vendrá la lucha porque se está formando una corriente fuerte en el PAN para depurar. A la misma Bueno, la vez pasada. No, ahora voy. Dice Rafael, el PAN gobierna. Manuel Gómez Morín es el gran triunfador y es la victoria cultural del PAN. Estas tesis las sostuvo Manuel Gómez Morín en el 40. Es una victoria cultural como la creación del Tribunal Electoral, como relación Iglesia-Estado, como quitar la educación socialista, como el fortalecimiento del Banco de México, como la reelección. O sea, ese es el tremendo dolor de Cuauhtémoc Cárdenas, de que vio que en aquel debate de Lázaro Cárdenas y Manuel Gómez Morín, el que ha venido teniendo razón es Manuel Gómez Morín, al terminar el reparto de la tierra. El terminar con el corporativismo. Entonces, pero lo que nos dices que esta es una gran victoria de la doctrina de Gómez Morín. Eso es lo que representa para ti. Mira, Broso, no es destruir nada. Por eso el derecho, permíteme que te escuché con enorme paciencia. Por eso El derecho o sigue o guía. ¿A qué me refiero? Hay un derecho, cuando el legislador sabe, que orienta la realidad hacia el futuro. Es un derecho de avanzada. México tiene un derecho de retaguardia. Va atrás. Va atrás. Los legisladores reconocen lo que ya la realidad convalidó. Desde siempre ha habido inversión privada en México, nacional y extranjera. Desde siempre le hemos vendido el petróleo crudo a los extranjeros. El primer barril de petróleo salió el 31 de mayo de 1911, el mismo día que el Ipiranga con Porfirio Díaz, salió el primer barril. Y desde entonces, y después fuimos a suplicar y a llorar. En 1981, cuando dijo Oteiza, barril que no compra una nación, es barril que se perderá para siempre, a llorar. Ahí están testimonios de cómo íbamos al mercado a ver cómo colocábamos el petróleo porque se desplomó la plataforma de exportación. ¿En qué consiste la reforma? Es muy sencillo, no le demos vuelta. Es quitar 4 prohibiciones absurdas en la Constitución. Un derecho que abunda en prohibiciones es un derecho que parte de la desconfianza y del miedo. Primera cuestión que se modifica, aunque no se quita la palabra concesión. En 1940 Lázaro Cárdenas sentía la amenaza de las empresas
que estaban boicoteando y que querían retornar. Y hubo pláticas, porque Lázaro Cárdenas se dio cuenta que Pemex desde el principio fue un fracaso económico. Todavía recuerdo una portada de la revista Siempre, en donde un padre está un niño y le dice: papá, ¿qué quiere decir Pemex? Pérdidas mexicanas, hijo. Empezó a hacer negocio en el 73, cuando se disparan los precios en el extranjero. Entonces Cárdenas ve una amenaza desde fuera y prohíbe en la Constitución las concesiones. Hoy le llaman licencia, no quisieron quitar la palabra concesiones, pero se abre una serie de contratos que es lógico porque estás quitándole ataduras a la empresa pública. Segunda prohibición absurda de un diputado cuando dijo no contratos. Se estaba discutiendo de minería y se puso no contrato, ni siquiera se especificó que eran los contratos riesgo, que se cae. Tercera prohibición que se cae, absurda, de López Mateos, cuando después de que Ortiz Mena compró las plantas, se sentía insatisfecho y había que modificar la Constitución. Y puso el absurdo de que el servicio público es exclusivo. Y después vino la cuarta oposición, estratégico. Ojalá Nacho Marván me explique, porque a cualquier... Es estratégico, es estratégico. ¿Qué es lo estratégico? La dependencia que tenemos hoy. Oye, ¿qué es lo estratégico, Nacho? ¿No has leído la iniciativa? No. No, dime Se qué es mantiene. estratégico. Yo pensé, JJ, en cuanto lo leí, pensé JJ. No, porque ojalá lo hubieran quitado, no se atrevieron a quitarlo. No se atrevieron a quitarlo. Entonces, parte de la petroquímica. Por eso defíneme lo estratégico. Parte de la estupidez es, se mantiene exclusivo y estratégico, sí. Y luego los transitorios te dicen, no, pero pues ahí no. viene. Pero depende, sí. Depende sí. En realidad, lo único, Nacho, defíneme lo estratégico. Lo único que sí quitan, digamos, si lo ponen al mejor postor o lo tiran a la basura, en el 25, 26, 27, 28 es 25, 27 y 28. Defíneme lo estratégico. Lo único que sí quitan es refinación, mira, Broso, almacenamiento. Ven, no me defines lo estratégico. Y generación de electricidad. No me defines lo estratégico. Eso sí lo quitan. Déjame continuar. Eso sí. Pero mantienen exclusivo y estratégico, supuestamente extracción y exploración. Pero se acabó lo estratégico. Exploración y extracción y mantienen también distribución por de eso energía eléctrica. Es un monopolio natural. Que eso habrá contratos y todo el mundo puede... Permíteme, habrá competencia y en el otro, y en la electricidad dicen, habrá un mercado abierto. Mira, Broso, quedó el monopolio exclusivo y estratégico. Mira, Broso, de ese tamaño. Broso, déjame continuar. Tú en una reforma tienes que hacerte 3 preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque Pemex no puede solo. De las fortunas que salieron de Pemex se podría pagar la deuda pública. De la inmensa corrupción, como también Comisión Federal de Electricidad, dicho sea de paso. Entonces, la reforma quita prohibiciones. Lo estratégico es un concepto absurdo que se incorporó en el 83. No me lo puede definir, Nacho. Yo no estoy... ¿Por qué tiene que ser exclusivo del Estado lo estratégico? Ahora, déjame decirte algo que además está circulando por todos lados. Una idea que me parece básica y clave. Es innegable que en muchos lugares del mundo ha estado pasando este mismo fenómeno. Abrir los mercados de la energía y tenemos ejemplos. Me parece que nada más había 2 países que se habían tardado, entre ellos nosotros. Eso todo el mundo lo sabe. Permíteme, todo el mundo lo sabe. Esto de la inversión privada nacional o extranjera ya no es un secreto para nadie en el mundo. Pero sí hay un miedo básico en este país. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quiénes van a estar en medio? Porque esa desconfianza es la que es perenne. La corrupción no es nada más es un objeto, es parte del ADN sistémico. La corrupción e incapacidad de regulación. Exactamente. ¿Cómo se regula y quién? Mira, Enrique, no, porque vamos a ir al corte, Enrique. Tú eres parte de una de las generaciones que ha acompañado la historia del país en un buen tramo, incluso del siglo pasado. Y en las discusiones de estos temas. Entonces, fíjate nada más que choque cultural e histórico. ¿Qué vamos a celebrar ahora el 18 de marzo? Ayer todo el mundo estaba diciendo, desde que están en la escuela, en párvulos, todo el mundo estaba el 18 de marzo festejando la expropiación petrolera. Una decisión valiente en defensa de la soberanía, eso es todo. ¿Qué se va a celebrar ahora el 18 de marzo? Sigue vigente. Se va a celebrar el 19. A ver, no. Yo creo que... ¿Sigue vigente? ¿Ya leíste? No.
A ver, se expropió. Ese es un hecho irreversible, es un hecho... A ver, ¿Se reapropió? sí. Es un hecho histórico. Era una intervención necesaria del gobierno de entonces, del general Lázaro Cárdenas. Sí. Era evitar los atropellos que se estaban cometiendo contra los trabajadores y el saqueo de los recursos. Fue una decisión histórica y que no se le puede quitar mérito. El que hoy se reforme y se transforme 80 años después prácticamente, o 70 años después, se transforme esa situación y se haga un nuevo diseño del manejo de los energéticos en el país, no desmerece ni diluye, ni le quita el mérito, ni lo alcance a la expropiación petrolera del 38. Es como Son cosas, el 5 de mayo. sí, pues ahí está, ahí va a seguir, son hechos históricos. Pero a ver, déjame hacer 2 comentarios nada más, para ir al corte. Claro. Una primera que me importa, y tiene que ver con una pregunta tuya, de hace unos minutos. Primero quiero dejar claro, me importa mucho decirlo, que el Pacto por México funcionó. A ver, vamos a ir en orden para no enredarnos. El Pacto por México se propuso en una alianza de fuerzas políticas para llegar a acuerdos con unos, para hacer alianzas con otros. No se trata de que vayamos todos juntos, se trata de construir mayorías. Y se sacaron las reformas que se propusieron en un primer paquete. Y sabíamos todos que en la energética posiblemente se iba a quebrar. Y sabíamos también que en la fiscal iba a haber otras fracturas. Es parte de lo que es una negociación política natural de los temas que el país necesitaba. Nos pusimos de acuerdo en los temas. Nadie puede llamarse engañado porque se hizo un listado de temas, un temario. Y cada quien ya sabía de antemano en cuáles iba a ir, en cuáles no, en cuáles podía aportar, en cuáles podía meter ideas, en cuáles podía hacerse un lado, en cuáles podía ganar espacios, podía posicionarse. O de qué iba a depender, porque aquí mismo lo platicamos. Así es. Que igual va con el PAN, que igual va con la izquierda, según se vayan viendo las cosas. Hoy, con lo que se aprobó en las 2 cámaras de la reforma energética, se concluye un primer ciclo y una primera etapa. Conclusión, para esos propósitos, este acuerdo político inédito en el país dio frutos, resultados, y ahí están ya la primera etapa de las reformas. Ahora viene una parte que creo que es lo que nos va a llevar un largo proceso, muchos meses, y que van a ser las respuestas a lo que Nacho planteaba hace rato. Va a corregirse, va a mejorarse o no lo que él encontró ya de contradicciones, y que son muchas aparentes, están a la vista, son evidentes. Y una pregunta que tú hiciste, pues las leyes secundarias, que van a ser realmente las que van a decir cómo va a funcionar esto, son las que los tienen que contestar lo que tú preguntaste. El cómo se va a hacer, o sea, cómo es que se van a aplicar estas reformas. ¿De parte de quién? ¿Quiénes las van a hacer? A ver, ¿a quién le toca? ¿Quién decide? ¿Quién regula? ¿Quién norma? ¿Quién ¿Cómo puede? se transparenta? ¿Cuándo se puede? ¿A quién se le rinden las ¿Qué cuentas? sí se puede? ¿Qué no se puede? ¿En qué orden se van a hacer? Son las leyes secundarias, son las que nos van a decir, pero son de todas las reformas, no nada más de la energética. Están pendientes todas. Sí, ahí están. Ahora viene una etapa donde habrá un debate y una negociación mucho más intensa que para las reformas constitucionales. Las leyes secundarias van a ser mucho más complejas, las discusiones en el Congreso van a ser mucho más detalladas, va a haber una negociación mucho más larga, más cuidadosa, mucho más creativa, porque es la que le va a dar forma y la que va a garantizar que todo este esfuerzo que se ha hecho hasta ahora de las reformas que hemos logrado construir y sacar adelante entre todos, puedan operar y realmente sirvan al propósito que a todos nos importa, que es que le sirvan al país, si no, no tiene sentido. Ya está una primera parte. Es natural que haya resistencias, que haya críticas y que haya versiones encontradas, así funciona, no es para escandalizarse ni para entrar en temores. Ahí están las reformas ya. Ahora el reto es cómo es que les vamos a llevar al terreno de los hechos, y van a seguirse dando situaciones como las que hace rato se comentaban aquí. Habrá excesos, habrá situaciones verdaderamente ridículas, grotescas,
habrá grandes debates, seguramente habrá grandes debates todavía. Hubo debates en las comparecencias. Y en que yo participé, no es cierto que también por criterio. Hubo debates. Las comparecencias que hicieron la Comisión de Energía y la Comisión de Puntos Constitucionales fueron interesantísimas. De posiciones encontradas abiertamente, ¿eh? Y en el Senado. Hoy ese decreto no se discutió. En el Senado, Claro que sí, en el Senado hubo un gran debate. Revisa lo de las comparecencias. En el Senado hubo. Una cosa nada más. Estaba hablando Enrique. Estaba hablando Enrique y tú empezaste a platicar, pero estaba hablando Enrique. Está bien. Hubo un gran debate en el Senado. Y hubo un debate que llegó a tener niveles auténticamente de ideas, de conceptos. Sí. A ver, no fue un debate Y no de ahorita. No, de siempre. Que viene. Pero este que se dio fue un debate que tuvo momentos de altura importantes. Hasta el mismo ingeniero Cárdenas fue el que arrancó compareciendo. No se puede subestimar lo que pasó. Y hay una cosa que también importa que dejemos aquí sentado y termino. A ver, uno, que hay que tenerlo presente siempre, con todo lo que podamos estar en desacuerdo, como es natural. A ver, se gobierna y se legisla construyendo mayorías. Así es. Y se construyeron mayorías. Así es. Son las mayorías las que deciden. Ahora tienen la responsabilidad las mayorías de que la lógica que las llevó, el propósito que los llevó a hacer alianza, a sumarse, a construir, a diseñar una reforma, ahora sí se refleje y esa lógica genere y produzca lo que los motivó, lo que los hizo encontrarse, lo que los hizo votar y los hizo aprobar las reformas. Ese es el paso que sigue, bro. Tienes razón en cuanto al punto de que las instituciones que los mexicanos nos damos funcionan así y que si una mayoría representativa decide las cosas, pues así funciona, porque hay unos donde es la mitad, la otra es 2/3 partes y así funciona. Aquí la gran cuestión que siempre estará como nata flotando es que muchos de los mexicanos no se sienten representados en la Cámara de los Legisladores por tomar esa decisión. Y en esa decisión no cualquiera, Mira, porque la gente dice, ¿están tomando decisiones para mí o están tomando decisiones para ellos? ¿O para quién? ¿O para quién? Nada más que leer para ver. ¿Para quiénes? Esa es la gran nata que permanece. ¿Y qué decisiones tomaron? Eso es lo que sigue. Exactamente. ¿Qué decisiones se toman? Ese es el reto que sigue. Esa es la cuestión. Ahora, aquí, Broso, Vamos a ir a un corte, mis chamacos, porque JJ está a punto de tomar la palabra. Y si toma la palabra, ustedes saben. Tomo la tribuna como los de ayer. concreto como siempre, cosas muy concretas. Sí, Vamos a un corte y regresamos. ¡Órale! Ya le pueden apagar. Pero fue muy bueno. ¿Sabes qué? Fue muy bueno. Mis chamacos, estamos platicando de cosas muy interesantes. Qué lástima que ustedes estuvieran viendo comerciales, pero nosotros estábamos aquí. Como todo queda grabado para fin de año se puede. Una cosa con todos los cachos. Los recesos. No somos. ¿Me permites unas reflexiones muy puntuales? Eso queda bien. Mira, en la reforma energética, o en la reforma del sector energía, que me parece más correcto, no, está claro. Tanta sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible, tanta regulación como sea necesaria. Yo celebro esta reforma, la celebro, porque consiste en quitar prohibiciones. Es un debate añejo y no es inédito. Para mí, y nos hemos olvidado de esa reflexión histórica, México dio un giro en 1985-86 cuando entró al GATT. 85. Ahí acabó el nacionalismo revolucionario y acabaron las fronteras. En el 92, Carlos Salinas, TLC. Pero además en el 92, inversión privada. Yo la defendí como diputado priista. Para mí esto es un triunfo y me siento muy orgulloso. Ahora, y después vino la reforma que no se concretó por falta de negociación de Cedillo, y después Vicente Fox otra vez con la eléctrica. Felipe Calderón no tuvo el apoyo, porque al final de cuentas en todo esto está propuesto desde hace muchos años. Ahora hay que ver cómo se aterriza y cómo se triunfa. Sí, claro. En la reforma política
sí hago una observación. Nada más un paréntesis, ahora que vas a pasar a otra reforma. Sí. También lo que se resiente cuando se lee el mamotreto es que el contenido, en el contenido no se refleja la cantidad de foros que hubo. Broso, ahí estamos. En el mamotreto hay otra cosa. Estamos mal porque hemos confundido qué es la Constitución. La Constitución es la ley fundamental, debe contener fundamentos, 21 transitorios. Pero además... La pregunta es esta, o sea, ¿se hace después de la reflexión de los foros o se manda sellada desde Hacienda? Pero viene una legislación secundaria, ya perdieron su categoría los transitorios, estás definiendo qué tipo de contrato, qué contrato de utilidad compartida, qué contrato de producción, estás definiendo lo del fondo, Hacienda dispone de recursos, las dos reformas constituyen simplemente incorporar reelección en la reforma política, eso es lo trascendente. Desafortunadamente, ahí se manchó con los diputados que mandaron hasta el 2018 pensando en ellos, como lo dije y como lo escribí. Ahí me acuerdo de una frase prácticamente en el nacimiento del Parlamento. Mirabeau era un orador tremendo, no era un hombre muy feo, pero era un hombre negociador y iba con María Antonieta y andaba negociando. Y hubo un grito en la Asamblea Parlamentaria, que hay que decirlo hoy en México y hay que gritarlo. Muchas más virtudes y menos talento. Ahí está. Tenemos el talento para buscarle la trampa, todo. Más virtudes y menos talento. Eso deben ser los requisitos para hacer las leyes. Entonces retornemos a una Constitución que sea verdaderamente ley fundamental. 900 palabras se incorporan al texto de la Constitución y 6.000 en los transitorios. Y ya no son transitorios. ¿Por qué? Por esa desconfianza con la que legislamos. No, me pones esto y no, me pones esto otro. O sea, esa frase que ya le hemos dicho aquí, ¿qué es un dromedario? Pues lo que era antes un caballo antes de entrar a comisiones. Las asambleas parlamentarias no sirven para hacer leyes. Son transitorios. Ojalá fueran desconfianzas. Son una bola de contradicciones y contrasentidos con lo que dice el 25, 26, 27, 28, y ahora sí hay no habrá concesiones, pero sí habrá. ¿Sí? Es propiedad de la nación. Pero sí. Es propiedad de la nación, sí, pero te doy permiso de que lo registres en tus activos. De acuerdo a las circunstancias. Y nada más por último. Y nada más por último. Mira, eso de que es inédito, mira, las reformas que se hicieron en la 55 legislatura, nos está flaqueando la memoria. Terminar el reparto de la tierra, regresar la banca a manos privadas, regular la relación Iglesia-Estado, todo eso ha funcionado. Todo lo que el PRD se opuso, esa es la mejor forma de saber cómo una reforma funciona. Si se opone el PRD, eso funciona. ¿Por qué no proponen ahora regresar el reparto de la tierra? Una analogía con la reforma energética, digamos, es lo de los maestros, y otra es la privatización de la banca, Es lo que va a pasar. No, la reforma. ¿Qué pasó con la privatización de la banca? ¿En manos de quién quedó la banca? El sistema financiero está funcionando. ¿En manos de quién quedó? El sistema financiero está funcionando. Pues va a funcionar en manos de la Shell. El capital, sí señor, el capital. Va a quedar la industria petrolera. El primer capital que corrió cuando el error de diciembre fue el capital mexicano. El capital es internacional, Nacho. El capital. Y dicen, vienen las empresas extranjeras a hacer negocios. ¿Otra descubrieron el agua tibia? Desde luego, si no vienen a invertir por el turismo. Sin banca nacional. Después de que la privatizaste. Funciona. Pero fíjate, pero además acaba para dejar repito, desde el 85 que entramos al gato. Para resolver la crisis española, no para malo. Después de Cardona me dejas hablar. Ahorita está cayendo el capital mexicano. Ahorita. Hay que regresar a esto porque esto es muy importante. Esta reforma, cuyas leyes secundarias le van a dar forma, perdón por el ripio, pero pues, así es el asunto. La reforma hasta este momento no existe, y existe simplemente la transformación de principios constitucionales, nada más. Ahora aterriza la reforma todavía no se hace, todavía no pasa por los congresos estatales, etcétera, etcétera. Bueno, ok, faltan las leyes. Pero esto significa, en la historia de México, simplemente una cosa. Con estos elementos se escribe el capítulo que le faltaba al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Canadá. Se acabó. Esa es nuestra verdadera y nueva constitución, el TLC. Lo demás
Es puro bla, bla, bla. Y aquí, Ahí coincido contigo. y aquí Con la en la reforma Constitución, en petrolera. el régimen transitorio y demás, le metes poesía y dices que salvaguardas cuando te vas a ir a los tribunales internacionales. Esto acabó. valió. Desde antes. Pues claro. Desde antes de Oye, siempre te está yendo a los tribunales Enrique, internacionales. lo que acaba de decir Rafael está cañón, ¿eh? Sí. O sea, lo que nació en los 90s, En el 85. en el 85, Y luego en el- ve nada más la gestación Así es. hasta llegar a Luego este en los punto. 90. Por eso era irreversible A ver, y por eso era inevitable. ¿Por qué empecé yo diciendo? Por eso. Cambiaron la naturaleza Sí. y la orientación del Sí. Estado mexicano Totalmente, sin sí. preguntarnos. Así es. Entonces no funciona la democracia representativa, modifica la Constitución. O preguntándonos eso de menos. La Constitución dice La es democracia naturaleza- representativa. Sí, pero es decir, no tienes, tienes los números, pero no tienes la legitimidad para cambiar ese Estado. Así funciona la democracia. Y menos, Enrique. afortunadamente cometieron el error de hacer ese modelo de reforma electoral antes, porque tienen todavía menos legitimidad y la tendrán menos. Entonces el tamaño de la ruptura entre sociedad y Estado puede estar mayor para poder revertir esto algún momento. Cuando empezó desde el 85 y los 90 este asunto, que decías, ya vamos a ser socios de los Estados Unidos. A ver, Y decías, bueno, pero eres socio cuando tienes con qué, ¿no? Cuando tienes para ser socios parejos, ¿no? No puedes tener un lugar vendiendo quesadillas enfrente del San Angelín y ser socios del San Angelín. Ahora parece ser que podemos poner más fichas en la mesa para tener esta sociedad que se soñó en el principio de los 90. Tenemos como más con qué jugar, pero a ver, Bruso. Yo creo que esto es un proceso que ha tenido etapas. Ahí Juan José acaba de citar algunas y aquí las tiene muy claras Nacho, que lo ha estudiado, Rafa lo sabe, en fin, creo que vale la pena nomás repasarlas, ¿sabes? Son etapas de acuerdo a las circunstancias, al momento, y siempre se han quedado cortas. Es importante decirlo. Esa es una de nuestras desgracias. Se han quedado cortas siempre. Un cambio de fondo importante. Por eso la retaguardia. Un cambio de fondo importante corta fue. y corta. Sí, vamos en la Un retaguardia. cambio importante de fondo fue lo del GAT. Otro muy importante fue lo del TLC. A ver, Sí. déjenme hacer un par de números del TLC, porque también, si todos los satanizamos, pareciera que las cosas no han funcionado. No podemos perder de vista que, a pesar de la desigualdad, que ha sido siempre aquí un tema y que todos estamos de acuerdo en que ese es uno de los grandes lastres del país, que es la desigualdad social, México, nuestro país, tiene una actividad económica con el exterior, sobre todo con Estados Unidos, de una dimensión que nunca pudimos imaginar entre lo que les vendemos y lo que compramos. El valor de lo que vendemos y compramos es el equivalente a $1 millón por hora. Por minuto. Por las 24 horas del día, los 365 días del año. Por minuto. Estamos hablando de un país que tiene una enorme, impresionante. integración. Y eso era irreversible. Eso se logró, ese fue el mérito. Desde entonces, o un poco antes de eso, hay una parte que mencionó Juan José, que fue un acuerdo del presidente Salinas con Acción Nacional a partir de la elección 88. Acción Nacional es el gran impulsor de esto. Donde se hicieron varias reformas que son importantes, lo de la relación del reconocimiento de las iglesias, este asunto de cambiar el régimen de la propiedad de la tierra ejidal, para hablar de... La negociación de la deuda. Después El fortalecimiento del Banco de México. vino un momento muy crítico para todos, pero que finalmente se pudo sortear con un costo altísimo, que fue lo del FOBAPROA, que no podemos perder de vista, que ha sido también un parqueado. Y otra vez el ha pan. sido un... ¿Qué seguimos pagando? Ha sido, sí, un parqueado. Sí, claro. Y vamos a pagar por siempre, además. Claro. ¿eh? O sea, Pero que si no se hubiera hecho, estaríamos quebrados. Pero si no, el país Los hubiera... bancos perdieron sus bancos y los banqueros fueron muy felices. Pero lo salvamos. Pero la gente se hubiera Salvamos quedado... banqueros, no bancos. Esa es una cultura maniquea. Son versiones eso es la distintas. realidad, no, El señor. país se hubiera hecho pedazos. Así si no es. se hace el FOBAPROA. Así es. Se hubiera derrumbado todo a cero. El heroísmo del PAN se Yo estuve ahí. Se hizo, Enrique, no el hecho. Ahí no está la discusión, pero finalmente Ustedes no nos oponían destruimos. y bloquearon. El país iba a contaminaron. derrumbar. Deja hablar, Enrique. ¿Qué pasa con las reformas de ahora? ¿Y qué es a lo que me refiero con lo inédito? Que eso más para que tengamos hay coincidencias con Juan Esta José. culminación. A ver, lo inédito es que todas las demás que se han hecho
nunca han sido producto de un acuerdo tan premeditado. No, pero no de todos, no de todas las fuerzas. Pues como, mira, el PRD, como ahora. A eso me refería. Fue lo que iba a obtener algo y se retiró cuando... Y no votaba, pero le incorporábamos sus cosas. Se repitió la historia. Me parece que lo que importa y que nos debe quedar claro a todos es el tema. Es válido todo lo que dice Nacho, es válido lo que dice JJ, es válido lo que plantea y Cardona. No he dicho más que como una tercera parte de lo que Cardona plantea un esquema que te hace dudar de si vamos a tener la capacidad, el talento, la seriedad de hacer la parte fina y compleja y fundamental. Y el hombre, y que falta. O sea, ¿quiénes la son? condición humana. En manos de quiénes va a estar, en manos de quiénes va a estar. Está la cuestión. Que esto camine y que esto se corrija. Y que esto funcione. Con los asesores y los... Tú tenías en Comisión Federal de Electricidad el punto de corrupción, podían ser los contratos. En Pemex podrías tener, digamos, se ordeñan 7.500 millones de pesos. Y los contratos que diera Pemex. Bueno, ve nada más la creación, es decir, vas a multiplicar los puntos de posible corrupción y de enredo. No, Nacho, no. Creas una nueva Secretaría de Energía, porque la que está, la vas a cambiar toda, porque como odiamos a Pemex, ahora entonces la Secretaría de Energía es la que va a hacer todo lo que hace en términos de... Ahí sí es una burocracia, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Agencia de Seguridad. Bueno, cambias también la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cambias también sustancialmente la Comisión Reguladora de Energía. Esos ya están, les vas a dar nuevas atribuciones que yo no sé de dónde. La Comisión Reguladora de Energía ha funcionado bien. Solo Pemex tiene los técnicos que van a poder hacer las tareas que supuestamente es el único. Van a hacer. Es el único que los tiene en ese caso. Centro Nacional de Control de Gas, Centro Nacional de Control de Energía, Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del sector hidrocarburos. Es decir, pasas de 3 puntos de corrupción a más de 7 posibles. Es decir, tarde o temprano, en primer lugar también, tarde o temprano... Todos van a chocar. Van a chocar, no. Sí. Ojalá, van a volverlos órganos autónomos. Van a más todo lo que existe. Les van a dar autonomía constitucional. Les van a dar órganos autónomos, ¿para qué? Pues para que los manlios puedan colocar a sus cuates más adelante y ahora el Senado pueda meterse. Con reforma y sin reforma. Creo que el mejor ejemplo, insisto, esto no te mejora la capacidad regulatoria, eso te la enreda todavía más, de por sí una debilidad estructural del Estado mexicano para regular, y el mejor ejemplo, insisto, es qué pasó con la reprivatización de la banca. Los banqueros perdieron sus bancos y están en manos de Citibank, BBVA, Santander y adiós bancos, Fíjate nada más. Una última reflexión. Parece que ya no se llama Asociación Mexicana. Una última reflexión, déjame 30 segundos. Mundial. Pero fíjate cómo es la disyuntiva después de que hemos platicado a propósito de un mismo punto, las reformas y sobre todo esta última, y va a quedar una disyuntiva por lo que se ha dicho, por lo que se ha defendido o por lo que se ha cuestionado. Aquí la disyuntiva que queda para la gente es: ¿será ya por fin este momento en el que México se va a emparejar? Se va a emparejar con el ritmo del mundo, hablando de industrias y de inversiones. Como dijo Alfonso Reyes, el problema de México llegó tarde al banquete de la civilización. Sí, pero la disyuntiva todavía no la termino. ¿Es eso o nada más estamos dando las nylons que no pudimos dar hace 30 años? Hace una semana terminamos con una pregunta. A ver. ¿A quién perjudica y a quién beneficia? Si no se hace la reforma, ¿a quién hubiera beneficiado a las empresas extranjeras que le estamos comprando todo? ¿A quién beneficia esta reforma? Al pueblo de México. Yo sí estoy convencido a las empresas que esto genera empleo y nos va a permitir lo más importante, garantizar el abasto a precios accesibles al desarrollo nacional. Rafael. Yo nada más quiero citar a dos autores. Bueno, ya lo citó JJ. Llegamos tarde al banquete de la civilización. Sí. Lástima que llegamos de meseros. Y después, como habría dicho don Ramón López Velarde, ¿qué estamos viendo? El sollozar de tus mitologías. ¡Oh!
Nacho. Pero también... Ya cállate. Gracias. Ya cállate. Enrique Jackson. El poeta del pueblo. Así, la reforma se sintetiza así, pasamos de ser comensales a meseros. Juan José Rodríguez Prats. Muchísimas Que gracias, estés muy Rosso. bien. No, Rafael Cardona, hermano. ¿Para qué le das ideas a Nacho? Chamacos, vamos a ir a un corte. Eso fue Batitlán. Regresamos al Mañanero. ¡Órale! Reyes, con todo el